una de las figuras más tristes o personajes más tristes de la Biblia es Esaú, ¿no? Cuando uno lee la historia de Esaú, dice qué terrible, ¿no? Era el hijo primogénito de Isaac y de Rebeca. Isaac, hijo de Abraham. Amén. Fue el hijo primogénito, hermano gemelo de Jacob. Amén. De Jacob. Ahí en Génesis 25, 24 al 26, tenemos una referencia. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, habla de Rebeca, la esposa de Isaac, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y le llamaron su nombre Esaú, que significa eso, ¿no? Hombre con mucho vello. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Jacob significa suplantador, el que suplanta. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Otro dato que podemos dar es que era amado por su padre, o podríamos decir era el hijo predilecto de Isaac, cosa que es complicado también. Pero era pareja la cosa, porque Jacob era el hijo privilegiado de Isaac y Jacob era el hijo privilegiado de Rebeca. En el capítulo 25, versículo 28, dice que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Amén. Ahí había una situación que realmente posiblemente traía algunos inconvenientes a la relación familiar. Si bien su imagen en el aspecto general y cuando uno habla de Esaú tiene una imagen muy negativa, algunas cosas fueron buenas. Mostró bondad al perdonar a su hermano Jacob, a quien le vendió, y de esa manera, digamos, podríamos decir muy conflictiva, le quitó la primogenitura. Y leemos en la Biblia cuando después que Esaú se fue de la casa y volvía en ese tiempo con 400 hombres, y Jacob se entera de que estaba su hermano, y cuando lo vio de lejos habrá dicho, este me mata ahora, porque había una gran enemistad entre ellos por lo que había ocurrido. Sin embargo, dice ahí el texto de Génesis 33, que cuando Esaú llegó cerca de Jacob, dice que corrió hacia él, lo abrazó y lloró y lo besó. Hubo una actitud que realmente fue buena, amén. Y si bien Jacob había preparado toda yo diría como una especie de ceremonia de recibimiento, y en un momento Esaú le dice, ¿para quién preparaste todo esto? Dice, no, para poder servir a mi Señor. Mire usted cómo Jacob estaba, como dice el dicho, con la cola entre las patas, ¿no? Por lo que había hecho. Y sin embargo, parece que Esaú ya había dado por terminada la situación, y él dijo, yo tengo, en otras palabras, yo estoy bendecido, estoy prosperado, y tú tienes lo que es tuyo. De alguna manera mostró cierto rasgo de bondad al perdonar a su hermano. Y el último gesto que podemos ver, porque Jacob salió enojado con su hermano, tal vez también con su mamá, porque era la que había gestado de alguna manera toda la situación para que después Jacob pudiera recibir la bendición de su padre Isaac. Y también con Isaac, su padre, porque él le había dado la bendición a Jacob y ya él
en su momento cuando él reclamó la bendición, dice, pero ¿no tienes otra bendición para mí? Isaac le dijo, no, hijo, ya está, la bendición ya se la di a tu hermano. Sin embargo, a pesar de todas estas cuestiones, dice ahí en el capítulo 35, verso 29, que ayudó a sepultar a su padre Isaac, que ya tenía o partió cuando tenía 180 años, y dice que sus hijos, Jacob y Esaú, fueron los que estuvieron allí sepultándolo. Una situación compleja. Esaú en 2 ocasiones fue manipulado arteramente por su hermano Jacob. Para los que no conocen la historia, la vamos a ver muy sintéticamente porque el mensaje quiero que apunte a otro lado. En Génesis 27, 36, dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, que quiere decir suplantador. Y le dijo, porque ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿Cierto? Primero cuando Esaú le vendió su primogenitura por un plato de guisado. Amén, algunos dicen un plato de lentejas. Bueno, no sabemos si eran lentejas, no especifica muy bien la Biblia esto, pero era un guiso rojo. Amén. Por eso de ahí el nombre Edom después, que se le dio, de quien descienden también los edomitas, que son descendientes de Esaú. Así que la primera cuestión es que Esaú, en realidad, y como bien dice el texto que leímos al principio, le vendió la primogenitura, su derecho de nacimiento y su derecho a la herencia, por un plato de comida. Y luego, cuando Jacob tomó la bendición que le correspondía a Esaú, engañando a su padre Isaac. No vamos a leer eso porque es bastante largo, pero deben recordar ustedes que Isaac estaba ya ciego por la edad que tenía y bueno, allí preparó un animal como un guiso para dárselo a su padre. Y parece que Jacob era lampiño, al lado de su hermano que era velludo. Entonces dice que se puso pieles de cordero y allí fue a recibir la bendición de Isaac antes de que muera. El mensaje de hoy en realidad lo quisiera enfocar en la primera de estas 2 cosas, que fue en la venta de la primogenitura de parte de Esaú. Su derecho a la herencia, su derecho por nacimiento, por ser el primogénito. Esto tenía varias ventajas. El hijo primogénito, Dios lo había establecido así, tenía ventajas en lo material, en lo físico, en que el hijo primogénito recibía a la muerte de su padre, una doble porción de la herencia. Esto era mucho. Amén. Deuteronomio 21, 17 dice, más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Qué importante, ¿no? Esto Dios lo había establecido de esta manera. Su valor era muy grande comparado con lo demás. Y también recibía el gobierno o autoridad sobre toda la familia, sobre los miembros de la familia. En Génesis 27, 29 se describe y dice que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que
te bendiga. Fíjese, iba a ser el que iba a representar a su padre a la muerte de él. Iba a tomar, digamos, la autoridad, cuando ya su padre no estuviera, sobre la familia. Y también tenía ventajas espirituales esta primogenitura. Una de ellas era de poder ser patriarca y sacerdote sobre la casa a la muerte de su padre. En Éxodo 13:2 es un dato interesante que confirma esto. Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, es decir, el que nace primero, ¿no? Cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, mío es. Yo estoy ahí leyendo lo pertinente del texto. Sabemos, y esto lo doy como dato, digamos, para que sepamos cómo viene, cómo sigue esto. Luego, este derecho, un poco más adelante, fue entregado por Dios a la tribu de Leví para que se ocuparan de los oficios sagrados. Pero en ese momento, el primogénito venía a ser como el sacerdote de la familia, que tenía esos derechos otorgados por Dios, dados por el Señor. Amén. Así que cuando nosotros leemos en Números, si lo quieren como dato, capítulo 3, versos 40 y 41, hablan acerca de cómo Dios ordenó luego, más tiempo más adelante, que ese derecho al oficio sagrado fuese entregado a la tribu de Leví, quienes fueron los que se hicieron cargo de los oficios sagrados del tabernáculo y luego del templo. Y otra cosa más, que tenía también derecho de invocar la bendición de Abraham con respecto a las promesas de Dios. Cuando leemos en Génesis 28:4, dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Podía invocar a esa bendición que Dios le había dado a Abraham. Una bendición gloriosa, una bendición maravillosa, y esto es muy importante. Este era, digamos, como para que nos demos una idea, ¿no? Por supuesto, muy rápidamente, podemos hacer un estudio muy puntual acerca de todo esto, pero esto es lo más importante, lo que sobresale cuando tenemos que examinar esto. En realidad, cuando analizamos esto y lo que hizo Esaú, podríamos decir que este fue un mal negocio de vender su primogenitura. Esaú, al vender esa primogenitura, ese derecho de nacimiento, el derecho a su herencia, eligió lo sensual sobre lo espiritual. Se rindió a los antojos de su apetito. Cuando volvió del día de caza, hambriento y cansado, tenía hambre. Y cuando vio que Jacob estaba con el guisito, ahí parece que fue más fuerte para él. Y de una manera muy clara lo dice el texto bíblico cuando expresa, lo leímos en el texto inicial, cuando él dijo: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué quiero la primogenitura? Mientras humeaba en el caldero el guiso rojo, él prefería el guiso a la primogenitura. Valoró más ese potaje, ese guiso, que su derecho a recibir esta herencia maravillosa que venía de parte de, no solo de Abraham, venía de parte de Dios, que era quien lo había establecido. Esaú, al vender su primogenitura, también eligió el presente sobre el futuro. El presente sobre el futuro. Él dijo: bueno, yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Ahora tengo hambre. ¡Ping!
Ahora me viene a la mente un dicho muy popular que ustedes lo saben. Barriga llena, corazón contento. ¿De qué me sirve la primogenitura y todos los derechos y todo lo que dijimos, que es súper importante? En lo material, en lo físico, en lo espiritual. Sin embargo, en ese momento, para él fue más importante el presente, el momento de esa necesidad. Esaú menospreció las recompensas futuras por la gratificación presente. Y esto nos habla a nosotros, ¿eh? Todo esto nos tiene que hacer empezar a reaccionar y pensar. Y pensar. ¿Cuántas veces nosotros, por un placer momentáneo, somos capaces de vender la primogenitura? Nuestro derecho a la herencia. Estoy hablando de la herencia espiritual en Cristo, ¿no? El guisado que comió de Esaú alivió su hambre ese día, pero ¿qué del mañana? ¿Qué de las promesas de Dios? ¿Qué de su herencia? Y cuando uno piensa a la distancia y decimos, qué terrible, qué mala decisión. ¿Cómo pudo Esaú hacer semejante cosa? Esto también lo convirtió en una persona profana. Cuando miramos la definición de profano, dice que no demuestra el respeto o reverencia debida a las cosas sagradas. Nosotros decimos a las cosas de Dios. Qué terrible. Prefirió una comida a las cosas espirituales, a las promesas gloriosas que Dios había hecho. Un profano. Podríamos decir por profano mundano, que solamente se interesa por las cosas del mundo. No le interesan las cosas de Dios. Es capaz de no solo rechazarlas, sino de despreciarlas, o de aborrecerlas, o de burlarse de las cosas espirituales. Por placeres físicos, materiales y temporales, Esaú vendió su primogenitura. El peor negocio de su vida. Cuando esto lo tratamos y de alguna manera tratamos de entender por qué está escrito en la Biblia para nosotros, sabemos que hay un mensaje que nos debe llegar a nosotros con claridad. Seguramente no estaríamos dispuestos a hacer la misma clase de acuerdo que hizo Esaú, con una herencia que pudiéramos recibir de nuestros padres. Pero, ¿qué hay de nuestra herencia espiritual? ¿Cuál es nuestra perspectiva con respecto a las promesas de Dios? A esa herencia espiritual que realmente el Señor nos promete por medio de Jesucristo a cada uno de nosotros los cristianos. ¿Qué significa para nosotros en este sentido la primogenitura, la herencia? ¿Sabemos en qué consiste nuestra primogenitura como cristianos? Hay algunos textos que podemos leer que nos ayudan a entender de qué estamos hablando. Somos herederos según la promesa, inclusive hecha a Abraham. Pero pastor, somos de Abraham. En Gálatas 3:29 dice el apóstol Pablo, y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo? En esta mañana, ¿cuántos hay que son de Cristo? Bueno, si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente linaje de Abraham sois. Es decir, somos linaje, pero no de sangre, sino del Espíritu, de la fe. Somos hijos de Abraham porque Él es el padre de la fe y es el padre, dice la Biblia, de todos los creyentes.
Y sigue diciendo el texto, y también herederos según la promesa. Así como lo había sido Isaac y luego quien fuera el primogénito de Isaac, hoy nosotros en Cristo heredamos esa bendición, esa primogenitura, esa herencia gloriosa en los cielos. ¿Usted cree que tiene una herencia y que Dios le ha preparado una herencia gloriosa? Somos herederos de Dios y dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos que somos coherederos con Cristo. Mire qué importante esto. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué le parece? ¿Usted es heredero de Dios? ¿Usted es coheredero juntamente con Cristo de las promesas de Dios y de la gloria de Dios? Somos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo le dice a Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El futuro. El futuro. El creyente no solamente vive el presente y disfruta el presente y tiene que actuar y moverse en el presente, sino que también tenemos la vista puesta en Cristo, en el galardón, en la vida futura, en la vida gloriosa que el Señor nos tiene preparada. ¿O no es así? Pablo dice que no es de comparar las aflicciones del tiempo presente con las glorias que el Señor nos ha preparado allí en aquella vida gloriosa que nos ha preparado en los cielos. Somos herederos del reino. ¡Apa! Porque dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Profecía que el Señor se la dio primero, ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. Pero que después se repite, y yo no creo que fue una equivocación ni nada por el estilo, que Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, real, no de real desierto, de veraz, sino de real de reino, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué le parece todas estas bendiciones? Todo esto es una maravillosa bendición que Dios nos ha preparado para que anunciemos, dice, ¿no?, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Qué importante esto. ¿Tiene en cuenta usted esto? Esta primogenitura, esta herencia espiritual. No olvidemos las palabras del Señor. El que venciere, dijo Jesús, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Será heredero de todo. Y esto es algo maravilloso. Todo lo que es de Dios será nuestro. Todo lo que Dios ha preparado será nuestro. ¿Qué le parece? ¿Será buena la herencia que tenemos? ¿O serán algunos pesos en el banco o alguna propiedad por ahí? No. Es una herencia gloriosa, maravillosa. En un momento Jesús le responde a Pedro en el contexto de que Jesús dijo que difícil sería que los ricos entraran al reino de los cielos. Y era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja, ¿no?
Y dice que ellos, los discípulos, especialmente tal vez Pedro, se había asombrado y ahí dijo, ¿quién pues será salvo? ¿Quién va a poder ser salvo? Esto es algo imposible. El Señor le responde y le dice, no, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es posible para Dios. Y en ese contexto, Marcos 10, ahora 28 al 30, Pedro comenzó a decirle al Señor, mire lo que le dijo. He aquí, nosotros, involucra ¿a quiénes? A los discípulos, ¿no? Habla en nombre de los discípulos. Dice, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No sé si esto suena como un reproche, una echada en cara, pero como diciéndole, Señor, mire, no se vaya a olvidar que nosotros dejamos todo para seguirlo. Y dice que Jesús le respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le parece? Pedro le dijo, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Qué dejó Pedro? ¿Qué dejó Pedro? ¿Y habrá dejado la barca? ¿Sería de él? Supongamos que fuera de él. La barca, su trabajo, las redes, habrá dejado a su familia. Cuando miramos el ministerio de Jesús, no lo alejó tanto de su familia, porque Jesús anduvo mucho por Capernaum, que fue el lugar donde vivía Pedro. Y hasta le sanó a la suegra. Sin embargo, Pedro dice, Señor, lo dejamos todo para seguirte. Bien. Y el Señor le dijo, pero no hay nadie que deje todo para seguirme, para seguir el Evangelio, que no reciba mucho más, aquí en la tierra, pero por sobre todas las cosas, la vida eterna allí en el cielo. Una herencia que nadie nos puede quitar. Qué importante entonces para nosotros. Por supuesto, Pedro tuvo que digerir, tuvo que apropiarse de esta palabra del Señor, que muchas veces era fuerte la cosa, ¿eh? No era, el Señor no le andaba no, le decía las cosas justas. Pero parece que Pedro después aprendió la lección. Cuando Pedro escribe su primera carta, en el capítulo 1, verso 4, dice que Dios nos hizo renacer en Cristo para una esperanza, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí está. Pedro ya había entendido la cosa. Pedro ya había comprendido de qué estaba hablando el Señor. Quizá en ese momento a Pedro se le empezaron a cruzar los cables, ¿no? ¿Y ahora cómo? Pero pronto comprendió de qué estaba hablando el Señor. Había una herencia gloriosa, una primogenitura para aquellos que siguieran al Señor y que vivieran para la gloria de su nombre, y era no solamente un beneficio temporal, no solamente algo para este tiempo, como lo que a veces escuchamos que se predica generalmente, sino especialmente para el futuro, aquella vida gloriosa y eterna que el Señor nos ha preparado, y esa herencia, como bien dice el texto, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que ahí está reservada en los cielos
para nosotros. Bueno, ahora nos preguntamos a modo de reflexión, ¿acaso estamos considerando vender nuestra primogenitura, nuestra herencia espiritual? Pero pastor, no, bueno, esto ya se sabe, pero pero vayamos a los hechos. Vayamos a los hechos. La Biblia nos enseña, nos habla de cómo se puede dar esto. ¿Cómo podemos vender, o cuál es la manera en que podemos vender nuestra primogenitura, nuestro derecho a la herencia? Hay varios textos. El primero es de Hebreos 11, 24 al 26. Y dice o habla de ceder a los placeres temporales del pecado. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el galardón. ¿Qué le parece? Cediendo a los placeres temporales del pecado. Él, supuestamente como hijo de la hija de Faraón, podría tener una herencia jugosa, ¿no? Sí, claro que sí. Pero dice que él dejó todo eso de lado, renunció a todo eso, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Su mirada estaba puesta en aquellas cosas que Dios había prometido. Qué importante esto. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas que de alguna manera nos hacen pensar en el que estamos negociando nuestra herencia? Estamos anteponiendo o cambiando aquellas cosas gloriosas y eternas por algo presente, temporal, sensual. Estamos haciendo un mal negocio. Codiciando las cosas del mundo. Codiciando las cosas del mundo. En 1 de Juan 2, 15 y 16, un texto que leemos muy seguido, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puede estar el amor a Dios y el amor a las cosas del mundo. El amor digamos, a las cosas terrenales y presentes y el amor por Dios y por las cosas futuras. No hay, no se puede. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es categórico. Es categórico. Si alguno por las cosas del mundo deja las cosas de Dios, está haciendo un mal negocio como lo hizo Esaú. Está vendiendo su herencia a un costo muy alto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y después dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Viviendo según la carne en lugar de vivir en el Espíritu, es otra manera de tomar esta decisión. En Gálatas 5, 16 y 17, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu
¿Qué quiere decir andar? Vivir. Y no satisfagáis los deseos de la carne, los deseos carnales, sensuales. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, con mayúscula, el espíritu de Dios. Y el del espíritu de Dios es contra los deseos de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Hay un momento que tenemos que tomar la decisión. Ya no vivimos en la carne, ni para la carne, ni en las cosas de la carne, sino que ahora hemos comenzado a vivir realmente una vida diferente en el espíritu. Romanos capítulo 8, no solo aquí en Gálatas, Romanos capítulo 8 habla muy claro acerca de la vida en el Espíritu de Dios. Léalo en su casa. Pero qué importante entonces para comprender que si en vez de vivir en el Espíritu decidimos vivir en la carne, estamos negociando nuestra herencia, nuestra primogenitura, los derechos que tenemos como cristianos en Cristo y todas aquellas cosas que nos pertenecerían ya no nos pertenecen. Perdimos el derecho. Perdimos el derecho. Entonces, ¿estamos considerando vender nuestra primogenitura, nuestro derecho a la herencia? ¿Cuál es la respuesta? ¿Estamos considerando tomar alguno de estos caminos y perder la herencia, la primogenitura, los derechos que Dios nos ha dado en Cristo? La respuesta tiene que ser un categórico, dígalo fuerte, no. No queremos negociar nuestra primogenitura, nuestra herencia eterna. Ahí está el ejemplo de Jacob, de Esaú. Necesitamos aferrarnos a esa herencia eterna. Necesitamos aferrarnos a esa primogenitura que tenemos en Cristo. La Biblia nos habla, tendríamos que hacer una lista larguísima de textos que muestran cómo debemos nosotros estar realmente aferrados al Señor, con cuidado, atentos a no caer de la gracia de Dios, a no perder la bendición de la gracia de Dios en nuestra vida. Hebreos 12:15 dice, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dejar de alcanzar la gracia de Dios. En Hebreos 2, 1 y 3, el 1 dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces, oír con atención, con diligencia. Y después en el 3 dice, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos que ocuparnos, tal vez como decía el apóstol Pablo, de su salvación. Se ocupaba con temor y temblor. Amén. Una actitud permanente. Del lado del mundo permanentemente van a salir las ofertas de negociar. ¿O no? Todos los días va a venir una oferta. No, digo mal, todos los días. Muchas veces por día van a venir ofertas. Para negociar.
mirá, dejá las cosas, bueno, el futuro, la vida eterna, sí, pero mira, ahora, mira esto. Dale, tomá la decisión ahora, quédate. Esaú sintió hambre y lo único que pensó era que lo que necesitaba era comer esa comida que le había preparado Jacob. Y hay veces que nosotros tenemos algunas necesidades. Yo las pongo con comillas. Y el enemigo nos va a venir con el potaje rojo. Nos va a mandar algún chef. Y nos va a decir, ¿te gusta el olorcito? Mirá qué bueno que va a ser esto. Dejá lo otro, si total lo otro, bueno, cuando viene, bien. Pero mirá. Qué mala decisión tomó Esaú. Qué mal negocio hizo al vender, enajenar su primogenitura, su herencia espiritual. Que el enemigo venga con lo que quiera y que el mundo venga con lo que quiera, que nosotros no vamos a negociar. Alabado. Dimaray Sandana Maray Shira Parandana Maray. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Y ahí nos vamos a tener que poner firme. Ahí nos vamos a tener que poner firme. No. Esto no se negocia. Esta decisión es la que tenemos que tomar. Desgraciadamente, a veces vemos que muchos cristianos van por el camino de Esaú. Van por el camino de Esaú. Como cierre de esta reflexión bíblica, Esaú cometió el error de menospreciar. ¿Qué quiere decir menospreciar? Darle menos valor o poco valor a su herencia espiritual, a su primogenitura, y prefirió entregarse a los deseos y placeres de la carne. Pensemos que nosotros podemos caer en ese mismo error que cayó Esaú. No estamos lejos. Permanentemente, como digo, el enemigo va a tratar de negociar con estas cosas. Porque si estamos en el Señor no es que nos va a meter de prepo esto, no. Nos va a venir a cocinar el potaje cerca para que sintamos el olorcito. Mirá, pero esto mirá qué bueno que es. ¿Dónde vas a encontrar una oportunidad mejor que esta? ¿Dónde vas a encontrar algo mejor de lo que te estoy ofreciendo? Mejor de lo que me ofrece el Señor no hay nada en este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es lo que uno tiene que creer como cristiano y tiene que realmente tenerlo en su corazón. Tenemos que tener cuidado. Y yendo nuevamente a la experiencia de Esaú, tenemos que decir que si no nos cuidamos en esto y caemos en semejante cosa, llegará el momento en que no importa cuánto lo lamentemos o lloremos, como lo hizo Esaú, porque ya será demasiado tarde para el arrepentimiento. Y eso es algo que el enemigo no lo pone en el contrato de venta. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 16 y 17. No sea que haya algún, y tomémoslo literalmente y tomémoslo espiritualmente, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que no haya entre nosotros ninguno que haga esto. Porque ya sabéis que aún después de haber hecho lo que hizo, deseando heredar la bendición, fue desechado.
y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no había vuelta atrás. Qué terrible. Qué terrible. Cuando leo esto, siempre viene a mi mente, que yo se los digo siempre que lo lean, pero no de noche, Hebreo 10:26. Para aquellos que desechan al Señor, que pisotean la sangre del pacto y la tienen por inmunda, que hacen afrenta al Espíritu de gracia, para quienes no hay otra cosa que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Es decir, para aquellos que caen en tal situación, no hay arrepentimiento. Si desecho la gracia de Dios, si desecho la gracia salvadora y la gracia misericordiosa de Dios, ¿qué esperanza tengo? Quiero que me lo diga. ¿Tengo alguna chance? No. No. Porque estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Estoy pisoteando la obra de Cristo, menospreciando el valor de su sangre derramada. Para una actitud consumada de esta clase, la Biblia nos dice cuidado. Cuidado, porque de eso no se vuelve. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos estar bien afirmados en el Señor. ¿Usted está contento con la herencia que el Señor le ha prometido? ¿Usted está contento con la primogenitura que le ha dado, la promesa de la herencia que tiene en los cielos? Y no solo en los cielos, porque acá también nos bendice el Señor. Porque dice que tiene promesa de esta vida y de la venidera, ¿no? Que nos debemos ejercitar para la piedad. Para la piedad, una vida consecuente con la voluntad de Dios. Si salimos de ese orden, no nos queda nada, hermanos. No nos queda otra cosa. Y sabe una cosa, que el enemigo va a querer que nosotros firmemos contrato con él. ¿Usted cuando tiene que firmar un contrato lo lee? El enemigo va a tratar de firmar un contrato con nosotros. En aquel entonces no había un contrato como hay hoy entre Esaú y Jacob, pero la palabra servía de palabra final. Era suficiente que aceptara y que dijera que realmente le vendía su primogenitura a cambio del plato de guiso. El enemigo va a querer asegurar el negocio. Y usted no puede estar durmiendo. Algunos dicen, y me agarró desprevenido. ¿Lo agarró desprevenido? ¿Y qué dice la Biblia que tiene que ser el creyente? Atento, despierto, alerta, velando. ¿O no dice eso? Velad. Por eso. Si lo agarra dormido es porque las cosas no están funcionando bien. No quiero nada de este mundo. No quiero nada del diablo. No voy a firmar ningún contrato con el enemigo. No voy a hacer nada que ponga en riesgo y en peligro esta herencia gloriosa y espiritual que el Señor me dio. ¿Estará usted dispuesto a tomar esta decisión? Piense en las cosas cotidianas, no se vaya a pensar que el enemigo va a venir, acá va a venir un abogado con unos papeles y le va a decir, bueno, firme acá y listo. No.
el enemigo le va a mostrar un lindo plato de guiso o le va a mostrar lo que a usted le gustaría ver. Y le dice, mirá, esto es lo que vos estás buscando. Dale. Pero bueno, te lo vendo, no te lo regalo. El enemigo no nos regala nada, ¿eh? El único que nos regala la salvación es el Señor. Pero el enemigo no nos regala nada, no le va a salir gratis nada de lo que usted pacte con el enemigo. Y el costo, muchas veces, va a ser, como dice aquí que le pasó a Esaú. No quisiéramos estar en esa situación. Amén, hermano. Por algo está puesta esta historia en la Biblia. Por supuesto, esto es como para hacer un estudio bíblico de varios días seguidos, porque hay muchas cosas que hay en el medio. Pero por lo menos para que nos demos una idea de cómo nosotros debemos agradecer, reconocer la herencia gloriosa, espiritual, todas las promesas del Señor que el Señor nos ha hecho en Cristo y no negociar absolutamente nada con el mundo. Nada. No, pero mirá, este trabajo a vos te va a venir como anillo al dedo. ¿Qué tengo que hacer? No, pero ¿qué vas a tener que hacer? Esto, mirá, esto es lo que vos precisas. Le va a venir a, no quepa la menor duda, pero no quepa la menor duda que lo va a llevar al compromiso de que usted firme con su decisión esa negociación. Negociar con el diablo tiene un solo camino: la muerte, la perdición. Pero poder mantenernos firmes en el Señor tiene una bendición gloriosa y eterna, que es que podamos participar de su gloria eterna allí en los cielos. ¿Está usted dispuesto a mantenerse firme, a darle gracias a Dios por este derecho a esta herencia espiritual? Vamos a estar de pie y darle gloria al Señor. Necesitamos ser conscientes de esta verdad, conscientes de que el enemigo va a estar tratando de negociar con nosotros, y aun cuando estamos en alguna situación, necesidad, en alguna cuestión que no podemos, ahí va a venir con una solución que va a parecer esto es lo que preciso. Cuidado, cuidado, que el enemigo seguramente lo único que quiere hacer es apartarlo del Señor para poder llevarlo con Él a esa condenación y a ese infierno de fuego.